Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radiosofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica, donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Al autor, creador, nuestro mentor, el señor Larry Russo, quiero que lo reciban con un fuerte aplauso, por favor. Gracias por estar acá y por quedarse, sé que es tarde, y muchas gracias por quedarse a escuchar un ratito más. So this presentation is on the 12 paradigm shifts in Safestart. Entonces, esta presentación tiene que ver con los 12 paradigmas que estamos trabajando en Safestart. They have been published in magazines all over the world, starting with Mexico. Fueron publicadas alrededor del mundo, especialmente acá en México en varias revistas. And it's also Colombia, Peru, Chile, Brazil, Russia, England, the United States, Canada, Singapore, and India. Y en la India también. So, we're only going to talk today about the last part of the book, because the 12 articles have been turned into a book. Entonces vamos a hablar solamente sobre la última parte del libro, porque estos 12 artículos o cambios de paradigmas se han convertido en un libro. Entonces vamos a hablar sobre la última parte del libro. And most of you have been through the first 8 paradigm shifts already today. La mayoría de ustedes ya han pasado por lo menos 8 de estos cambios de paradigmas el día de 8. But I also know that most books don't get read till the end. I don't know how many half-read, 2/3 books you've got in your house, but I've got a lot. So this way, you'll at least get the last part of the book. Pero no sé si ustedes son igual que yo, pero yo tengo muchos libros que no leo la última parte del libro, están leídos a la mitad. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a hablar de la última parte, ¿ok? Para que no dejen de leer esa parte. Okay. So, just a brief review for some of the people from the press who haven't been here before, but we know that nobody is ever trying to get hurt. Entonces, un poquito de recordatorio de hablar de los conceptos básicos, porque hay varias personas de la prensa acá. Entonces, vamos a hablar simplemente, pero nada se está tratando de lesionar a propósito. Well, I got this slide. Speaking at a conference in Russia in April, I got this slide. I just love it because if this guy here really wanted to get hurt, he wouldn't ask this guy to hold him. Entonces dice que esto lo vio en Rusia hace un tiempo atrás y dice, si esta persona no se quería lesionar, o quería lesionar, si no le pediría a esta persona que lo agarrara, ¿no? And if this guy here really wanted him to get hurt, that would be pretty easy. Y si él quería lastimar a su compañero, simplemente lo deja ir, ¿no? Just let go. So we know that nobody ever plans to have a serious injury. Entonces sabemos que nadie planea realmente tener una lesión grave. Which means that something unexpected had to happen. Y eso significa que algo inesperado tuvo que haber sucedido. And most of you today have already been through the 3 sources of unexpected La events. mayoría de ustedes ya pasaron por los 3 fuentes de cosas inesperadas que te pueden lesionar. Which is consistent with what the British Safety Council says and what the National Safety Council says in Canada and the United States. Es consistente con lo que dice básicamente el Consejo Británico de Seguridad y también el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. And then you went through today asking, can you think of a time in the self area where you had your eyes on task, your mind on task, or aware of the line of fire?
and at least conscious of losing your balance, traction, correct? Y pasamos a través del día de hoy hablando un poquito hablando del área personal, que si podemos pensar de alguna vez donde no traíamos los ojos mente, la tarea línea del juego, equilibrio, tracción y agarre. And then they asked you about, can you think of a time in the self area you've been hurt, or you weren't rushing, you weren't frustrated, or you weren't overly tired? También preguntamos, ¿alguna vez te has mencionado donde no estabas deprisa, frustrado, con fatiga o en complacencia, exceso de confianza? But before we ask about complacency, they already explained the complacency continuum to most of you here. Para la mayoría de nosotros ya nos explicaron un poquito esta gráfica sobre la complacencia. When you get to the first stage of complacency here, cuando llegas a esta primera etapa de complacencia acá, where the fear or the skill is no longer preoccupying, that means your mind can wander. Cuando ya no tienes ese miedo, ya no tienes ese respeto y tu mente comienza a divagar. But you don't give your mind permission to wander. It happens without your permission. Pero lo interesante es que tú no le das permiso a tu mente para divagar. Normalmente pasa automáticamente. So when you go to the swimming pool, you smell the chlorine, but after 30 minutes, 40 minutes, you don't smell the chlorine. Cuando vas a la alberca y normalmente hueles el chlorine. Cloro, ¿verdad? Okay. Y después de 45 minutos, ¿qué pasa? Ya no hueles ese cloro, ¿no? Te acostumbras. This isn't his first time with that chlorine. Dice que no es la primera vez traduciendo esto, no sabe por qué no lo tradujo bien. He messed it up in Chile too. También hice ese error en Chile. Okay, and when you get to the second stage of complacency, cuando llegues a la segunda etapa de complacencia, it can really start to affect your decision. Puede realmente comenzar a afectar bastante tu toma de decisiones. So I don't know how this translates into Spanish, but in English it sounds like this. Oh yeah, well I've been doing it this way for 20 years and I've never been hurt yet. Básicamente suena con esa voz, tu compañero del trabajo dice, lo he estado haciendo así miles de veces y nunca me ha pasado nada hasta el momento, ¿no? So once you get to the first stage of complacency, cuando llegas a esa primera etapa de complacencia, what happens is that because what you're doing is familiar, lo que pasa es porque lo que estás haciendo es muy familiar. And why we can go on autopilot is that the risk or the danger gets filtered out by a part of your brain called the reticular activation system. Entonces, lo que pasa es que el reconocer eso como un peligro ya comienza a filtrarse a través de algo que se llama sistema de activación reticular. And its whole purpose was to help us survive. Y su propósito era ayudarnos a sobrevivir. So the idea was to filter out all of the noise in the environment. ¿Qué hacía esto? Te ayudaba en el ambiente donde estabas, te ayudaba a filtrar cosas que no necesitabas escuchar. Literally, so our ancestors could filter out the noise of the birds in the trees so they could hear the rustle in the grass, know that's a snake, and get out of the way. Decían nuestros ancestros, esto le ayudaba a que ya no escuchaban los pájaros y cosas, pero lo que sí podían escuchar tal vez era un sonido en el zacate y saber que era una culebra o algo que los podía dañar. So its whole job is to filter out anything that isn't new or different. Entonces, ¿qué hace esto? Esto filtra cosas que no son nuevas o diferentes. Interesting or pleasurable. Cosas que son interesantes o placenteros. Let's face it, all of our ancestors did manage to procreate or we wouldn't be here. Digamos, todos los ancestros pudieron tener más hijos, obviamente, o no estaríamos acá. Or important. O cosas que sean importantes. Now driving 100 kilometers an hour is important. Ahora, es importante cuando tú manejas a 100 kilómetros por hora. But it isn't new or different, it's not usually interesting, and it's not usually pleasurable. Pero normalmente no es algo nuevo, no es algo interesante y no es algo que trae placer. So after a little while, 1 year or 2 years, entonces después de un poco de tiempo, tal vez 1 año, 2 años, we all became able to drive on autopilot. Pudimos comenzar poco a poco a conducir en piloto automático.
So then, once you know a little bit more about complacency, you ask, can you think of a time in the self area where you weren't rushing, you weren't frustrated, you weren't overly tired, and you hadn't become so complacent that you just weren't thinking about the hazards at the moment? Entonces, cuando comenzamos ya a entender un poco más sobre la complacencia, comenzamos a hacer la pregunta: ¿puedes pensar de alguna vez que has sido lesionado en el cual no estabas en uno de estos 4 estados? And so what you find 97 to 99% of the time is that it's one or more of those 4 states causing or contributing to one or more of those 4 Entonces, lo que areas. encontramos en ese 95-97% del tiempo es que las lesiones vienen de una combinación de estos 4 estados y entre la ecuación que están viendo. Now, a lot of people like to picture it like this: you just take normal risk. If one or more of the states causes one or more of the critical errors, you have an increased risk of error or injury if you're moving. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas prefieren verlo así: toman un bajo riesgo, entran en los estados y los errores y incrementamos a un mucho mayor riesgo. Wow, okay, you got all that. That was good. With the exception of being drunk. Con la excepción de estar tomado o ebrio. Like I said, with the exception of being drunk. Con la excepción de estar tomado o ebrio. 97 to 99% of the time, it's one or more of those 4 states causing one or more of those 4 errors. El 7% de las veces que nos lesionamos es este patrón de estado de error. Now, when I started with Safestart 20 years ago, Cuando comencé con Safestart hace 20 años, I had safety professionals at conferences saying that I should never be allowed to speak at a safety me conference decían again. muchos, digamos, gurús de seguridad decían que yo debería no estar hablando enfrente del público. Because I was just setting safety back 30 or 40 years, I was just blaming the work. Porque básicamente estaba regresando a la seguridad de 20 años y echándole la culpa al trabajador. But I think it's really quite hypocritical, because if you think about it, we had stuff at the front end, like interlocks. Y creo que parte era hipocresía de parte de ellos, porque si vemos, teníamos muchas cosas al principio de la ecuación, como interlocks. And you go in there and the robot stop. De pronto pones tus manos y el robot para. Lockout tagout is a perfect example of minimizing the risk before somebody pushes the start button by mistake, nothing moves. El bloqueo, como hacemos en las empresas, era algo que básicamente nos ayuda a minimizar unas lesiones, ¿por qué? O accidentes, porque no permite que la persona arranque. And now we have car keys where you have to lock the car with the keys. Ahora tenemos automóviles que tienes que cerrar el auto con la llave de que So you can't actually lock the keys in the car. para que no puedas cometer este error, ¿no? Although I did get pretty good with the code. Sí pude comenzar hace muchos años, era muy bueno para abrir las puertas. And we've had stuff at the back end for years and years as well. Y también teníamos muchas cosas que trabajábamos en la parte de atrás de la ecuación. Like the seatbelt in the car. Nobody ever said that the seatbelt prevented a car crash in the first place. Es como el cinturón de seguridad. Nunca nos dijeron que el cinturón previene el accidente. And nobody ever said that the fall arrest harness prevented somebody from losing their balance, traction, or Y grip. nunca nos han dicho que el tener un arnés te previene de caer, ¿no? But the fall arrest harness did do a good job of keeping you from falling to your death if you did Pero el lose your arnés balance, traction, te or grip. ayudaba mucho a no perder tu vida si es que te resbalabas y de pronto te caías. And the seatbelt did a good job of keeping you from going through the windshield and breaking your neck. El cinturón te ayudaba a no pasar por el auto, ¿cómo se llama? El parabrisas y matarte, ¿no? But it wasn't enough. Pero no era suficiente. At first I thought that was pretty funny. Yo pensé al principio que era algo muy chistoso, But then I realized,
that or got pero hurt very también badly. después vi que tal vez se volcó la cabeza o algo y fue mucho más serio. So like I said, we've had stuff in the front end for years and years, Entonces hemos tenido muchas cosas que nos ayudan al inicio de la ecuación, and we've had stuff in the back end for years and cosas years. que hemos tenido por años y años y años en la parte trasera de la ecuación. But we didn't have anything to stop the person from making the mistake in the first place. Pero no teníamos nada que nos ayudaba a detener el error en primer lugar. So, quite often off the job, there isn't anything at the front end to minimize the risk. If you're going hiking up in the mountains, Ahora, pensemos un poco fuera del trabajo. Normalmente no hay nada enfrente de la ecuación cuando estás fuera del trabajo. Digamos que vas a subir a una montaña caminando. and if you do lose your balance, there isn't going to be a handrail to grab Y onto. si estás caminando así tu vida personal, normalmente no va a haber algo en la montaña donde te puedes agarrar para que no te vayas a caer. So the key is the pattern that the states come before the errors. Entonces la clave es que los estados vienen mucho antes de los errores, Which gave us the ability to at least self-trigger on the active states, the rushing, frustration, and fatigue. que nos básicamente ayuda a poder hacer algo cuando caemos en uno de los activos que es prisa, frustración, fatiga. So we could self-trigger on the rushing, frustration, and fatigue, Podemos reconocer o concentrarnos en el estado de prisa, frustración y fatiga, but we really couldn't self-trigger on the complacency. So pero una de las cosas que no podíamos hacer es crear conciencia o detenernos cuando caíamos en la complacencia o de exceso de confianza. that in order to be able to self-trigger before you make the error, Entonces, para poder concientizarnos o estar pensando o detenernos antes de entrar en un estado de prisa, frustración y fatiga, we have to be able to train the subconscious. tenemos que enseñarle al subconsciente algunas cosas, The o conscious entrenar al mind, subconsciente. your conscious mind is going to be thinking about why you're rushing, who or what you're frustrated with, or when you can get some rest. Tu mente consciente va a estar pensando del por qué vas deprisa, por qué estás frustrado o por qué no has descansado. Training your subconscious is just like walking over the grass. El entrenar tu subconsciente es muy similar a hacer un sendero sobre un pasto. One or two people walk over the grass, nothing Una o happens. dos personas caminen por el zacate y nada sucede. 20 or 30, you get the beginning of a path. 20 o 30 pasan por ahí, comienzas a tener un pequeño camino, sendero. 200 to 300, the path starts to get wider and faster. 200 o 300 y ahora comienza a hacerse mucho más reconocido y más grande ese sendero. With complacency, we are also going to have to train the subconscious mind in terms of the safety-related habits. Con complacencia vamos a tener que enseñarle al subconsciente a enfocarse más en la parte de hábitos de seguridad. However, Ahora, when you look at your safety-related habits, and we looked at this, did you look at this video already? Yeah, okay. ahora And we realized that, we have to put some effort into improving our safety-related habits. cuando comenzamos a hablar sobre los hábitos, vimos este video que tenemos que poner algo de esfuerzo para ir mejorando ese hábito, digamos, como el de mover los ojos antes de moverse. However, if you add enough rushing and frustration to the situation, Ahora, si agregas suficiente prisa y frustración a la situación en la que estás, basically the chemicals in your brain, the adrenaline, the cortisol, they will hijack your brain right down to the subcortex, or what you may have heard referred to as the lizard brain or the reptile's brain. entonces, básicamente, If you add enough rushing or frustration to the equation, it'll bypass your habit and take you right down to the ¿qué pasa? Que si le pones suficiente prisa y frustración a tu mente, básicamente vas a hacer un bypass ¿de qué? Del buen hábito y te vas a ir directo a lo que llamamos el subcórtex o la mente del lizard. El lizard es el... ¿cómo? El reptil.
El reptil, perdón. Yeah. Gracias. So even as an adult, if we improve our safety-related habits, Digamos, si eres un adulto y mejoras tus hábitos de seguridad, if you add enough rushing and frustration, it will take you down to your first habits or your baseline habits. entonces básicamente lo que va a suceder es que si tienes suficiente prisa y frustración, te va a llevar a pasar por estas cosas que aprendiste como adulto y te va a llevar a lo más básico o al hábito más básico que aprendiste en tu vida. So not only is it difficult to change an existing habit, Entonces no es digamos, ya es muy difícil cambiar un hábito existente, but the old habit never goes away. pero ese hábito viejo nunca se va de tu mente. So if we can start off with the children and teach them the right safety-related habits in the first place, Ahora, si comenzamos a enseñar a los niños desde, bueno, los niños pequeñitos, desde un principio, buenos hábitos, en primer lugar, we can teach them to move their eyes first before they si move. podemos enseñarles cosas como ver los ojos antes de mover ellos mismos, And even if they're in a rush or if they're frustrated, y aún si hay mucha prisa y frustración, that will be their baseline habit. eso va a ser su hábito base. Digamos, aún si se pasa los hábitos de adulto, se va a ir a esa base que aprendieron desde niño. So the first video that we made for the children is called the Benditos Ay Ay Ay. Entonces, uno de los primeros videos que creamos para Safestart, para los niños, fue algo que se llamaba Los Bandidos Ay Ay Ay. And I'll just show you a little clip of this. Les voy a enseñar nada más un poquito aquí. Tengo un plan demoledor. Demoledor. Los papás nunca dejarán a los niños en esas rocas. Mira, señorita Picante. No soy señorita Picante, soy señorita Caliente. Esta cabeza dura. Lo tomaré como un cumplido. Mira, las sillas se tambalean. Pasarán al lado de las sillas y ¡pum! Directo hacia ellos y punta al concreto. Ahora comienza la cacería. ¿Ven esas botellas de vidrio? Sí, las botellas de vidrio se rompen sus pies, quedan como saliendo, ¿viste? Eso. ¿Y usted, señorita Salsa? Primero, mi plan está que arde. El papá se quemará las manos en la parrilla. Después, él y yo quemaremos la delicada piel de la mamá. Y no encontrarán las alfombrillas antideslizantes, pero los resbalos escopetas van a reconocer bronceadora. ¿Por qué una banana usaría loción bronceadora? ¡Para no despellejarse! ¡Atención! ¡Manos a la obra! ¡Casa peligro! ¡Casa peligro! ¡Hola, amiguita! ¿Cuál es el último mes? ¡El delfín! ¿Qué quiere, señor Escaloso? Oh, pesa esto, pequeñita. Enfríate con esto, señorita Caliente. Me estoy enfriando. So the whole idea is to teach the kids about hard, sharp, hot, and slippery, Entonces la idea es tratar de ayudar a los niños a aprender cosas como duro, filoso, resbaloso, cómo los podría afectar su vida. and about the four states, Y sobre rushing, los cuatro frustration, estados. fatigue. Only we said not thinking instead of complacency because it's a big word. Pero cuando hablamos con los niños hablamos de no pensar en vez de hablar de complacencia. And if they develop good baseline habits, Ahora, si tenemos una buena base con los niños de hábitos, then the rushing and the frustration won't take them down to a bad habit that they learned at first. entonces básicamente la prisa y la frustración muy fuerte no los va a llevar a un hábito base malo, ya van a tener un hábito bueno. Now, when you watch other people for state terror risk patterns, Ahora, cuando vemos a otras personas en este estado, de este patrón de estado de error, whenever you see one of these patterns, but it has to be different.
Digamos, cada vez que ves este patrón, pero tiene que ser algo bastante diferente. Now, hopefully, if you saw this and you were going to go down the stairway, you would be paying more attention. Esperemos que tal vez ustedes iban bajando por acá y al ver esto iban a prestar mucha atención. But it has to be different. If you see something like this, Pero tiene que ser diferente, pero si ven algo como esto. see, for me in Canada, we don't ride the cinema. Digamos, en Canadá tú no ves esto, digamos, no ves... Sao Paulo, Mexico City, San Paulo, Brazil. México. Sí lo ves, ¿no? Oops, sorry. This is not different. Esto no es diferente para muchas personas que viven en estos países. So if it's not different, it's going to get filtered out by your reticular activation system, business as usual. Si no es diferente, básicamente el sistema de activación reticular lo va a filtrar y va a ser como algo normal que está pasando en tu vida. And when you're analyzing the close calls and accidents, you also want to think about how it could have been worse. Y cuando analizas estos pequeños incidentes, para no crear los grandes, básicamente quieres pensar de cómo pudo haber sido peor. We've had lots and lots of learning opportunities. Hemos tenido muchas y muchas oportunidades de aprendizaje. And when you think about the worst case Y scenario, cuando pensamos del escenario peor que pueda suceder, and you hear stories from other people, y cuando escuchas historias de otras personas, it works almost as well as if you had the actual experience. funciona casi igual, es tan poderoso que casi si te hubiera sucedido a ti mismo el haberlo escuchado de otra persona. So if you hear a story about somebody who cut 3 fingers off, Si escuchas una historia de una persona que se cortó 3 dedos completos, how painful it was, or they're always trying to hide their hand or something like that, so people can't see it. que siempre están tratando de esconder su mano para que la gente no lo vea, That works almost as well for your subconscious as the actual eso casi experience. funciona igual en el subconsciente que si te hubiera sucedido a ti. So did any of you know that you could actually use your imagination to help prevent injuries? ¿Han pensado que pueden usar su imaginación para prevenir accidentes? Many managers wonder, why are we spending all this time telling war stories to each other? What's the point? Muchos gerentes a veces preguntan por qué estamos contando todas esas historias con el uno y el otro. The point is that you're actually grooving those neural pathways in your brain when you hear these stories. La razón es que cada vez que escuchas otra historia, ¿okay?, estás grabando más en tu mente y creando estas, como dice aquí, vías neuronales en tu mente. You can learn the hard way, which most of us did, but you can still groove those same neural pathways hearing stories from other people. Lo interesante es que podemos igual de aprender que lo que hicimos a golpes, pero escuchando historias de otras personas. Now, if you only hear a few stories, it's like the little path. Entonces, si solo escuchas un par de historias, es como crear un sendero bien pequeño. But if you hear lots and lots of Safestart Pero stories, si haces, o escuchas muchas y muchas historias de Safestart, now you get the faster, wider path or get close to reflex speed. entonces ahora llegas a ser mucho más rápido y vas a llegar a una velocidad casi de reflejo el poder reconocer estas cosas. And at 100 kilometers an hour, you need reflex En speed 100 kilómetros por hora necesitas esa velocidad de reflejo, básicamente. because you're going 27.7 meters a second. Porque vas 27.7 metros por segundo. So, Entonces, you want to think every time also when you bump, bang, or scrape into something, was it a state like rushing, frustration, or fatigue that I didn't self-trigger on? entonces quieres pensar cada vez que te golpeaste en algún lugar, si fue prisa, frustración, fatiga, que me llevó a esta lesión, Or if it was mostly complacency leading to mind not on o task, si fue complacencia mayormente llevándote a la gente no a la tarea, and it's probably a safety-related habit that still needs more work, lo más probable es un hábito que necesita mucho más trabajo, or you're going to have to put more effort into watching those risk o vas a tener que poner más esfuerzo en observar estos patrones de estado de orden. That was well punctuated, didn't you think? The crash right there. Or listening to the state terrorist patterns, yes.
Okay, so when we get to the second stage of complacency, like I said, it can start to affect your decision making. Cuando llegamos a la segunda etapa de complacencia, puede comenzar a afectar, como había dicho, tu forma de decisiones. But nothing really affects your decision making quite as badly as being drunk. Nada afecta más tu pensamiento o la forma que haces decisiones que el estar tomado ebrio. So this guy's just been pulled over for the police to be given like a blood alcohol thing. Este señor acaban de la policía pararlo, le están dando un, ¿cómo se llama? Un examen de alcohol, ¿ok? Prueba de alcohol. Vean el video. Even the cops never seen that. Los policías se están riendo de lo que hizo el señor. Sorry. But with the exception of being drunk, we all make critical decisions that are influenced or compromised by rushing, frustration, fatigue, and complacency. Pero fuera de hablar del estar ebrio o tomado, todos hacemos decisiones muchas veces malas e influenciadas negativamente por la prisa, la frustración, la fatiga, la complacencia. Okay, so we've got somebody who is not following the rules, procedures, or personal protective equipment standards. Tenemos una persona que no está siguiendo las reglas, procedimientos o estándares de equipo de protección personal. And this is deliberate. Y esto es deliberado, ¿no? La persona lo está haciendo deliberadamente. Somebody not wearing a seatbelt on the fork truck, not wearing a face shield at the grinding wheel. Alguien no usar el cinturón de seguridad en el montacargas o no usar la capa de protección usando un esmeril. And we would obviously like to get to safe behavior. Lo que queremos llegar, obviamente, es a un comportamiento seguro por parte de esta persona. But there are a number of different ways or approaches to get this. Y hay diferentes formas de llegar a ese punto. But basically, as humans, we only operate in two modes. Pero como seres humanos, realmente solo operamos de dos formas. Either this is normal for the person not to wear the face shield at the grinding wheel. Entonces, podría ser que es normal para esta persona no usar su carátula cuando está usando el esmeril. Podría ser un acto normal. I've been doing it this way for 20 years and I've never been hurt yet. Lo he hecho así por miles de cientos de años, muchos años y nunca me ha pasado nada. Or today they are making an exception. O el día de hoy están haciendo una excepción a su regla normal o a lo normal. Now, if somebody's been doing it this way for 20 years, we can pretty much count that complacency has got the better of them. Ahora, si esta persona lo ha estado haciendo de esta forma por los últimos 20 años, probablemente sabemos que va a ser complacencia o exceso de confianza. But if somebody is making an exception at the workplace, it'll be because of rushing, frustration, or fatigue. Pero si hoy día el trabajador está haciendo una excepción, básicamente va a ser porque está en un estado de prisa, frustración o bloqueo, fatiga. Now, in sports or off the job, somebody might be trying to do it for the thrill or the challenge. Digamos, fuera del trabajo, tal vez un deporte, alguien está haciendo algo muy peligroso para tener esa adrenalina, digamos, tal vez. See if I can make this jump or see if I can drift this corner. A ver si puedo hacer este brinco o cosas de ese tipo. But I've never met anybody who wanted to see if they could drift the fork truck. Pero nunca conocí a alguien que quería tratar de hacer que el montacargas diera vuelta así en círculos, ¿no? So at the workplace, it will almost always be, the exception will be because of rushing, frustration. Entonces, en el lugar de trabajo, esa excepción normalmente va a ser porque está prisa, frustrado o fatigado. So now what we need to do is we need to extend the critical error reduction techniques. Entonces, lo que tenemos que hacer es extender las técnicas de reducción de errores críticos. And get the person to think about the close calls and how it could have been worse. Y hacer que esa persona, que eso es normal para él, que comience a pensar sobre estos casi accidentes que ha tenido y que comience a pensar de cómo pudo haber sido peor. You know, yes, maybe you've been doing this way for 20 years and you've never been hurt. But what about that time
when the tool bit broke and it embedded itself into the wall behind you. Piense cosas como si tienes 20 años de estar haciendo de la misma forma, no te has mencionado, pero te acuerdas aquella vez donde sí algo salió disparado por allá y no te pegó, pero sí pegó, hizo un hueco en la pared, digamos. What if it had hit you in the ear, taking your ear off or taking your teeth out? ¿Qué si te hubiera pegado y te quita la oreja o te quita un diente? What if it had hit you in the throat and took you out forever? Y si te hubiera pegado aquí en la garganta, tal vez te mata. So hopefully that'll sort of rock the complacency boat a bit. Y ojalá eso pueda ayudar un poquito a que la complacencia comience a reflexionar sobre la complacencia. We also have to get them to realize that other people will see you. Y también tenemos que ayudarlo a entender que otras personas te van a ver a ti. We all know that some safety rules are more important than others. Todos sabemos que hay algunas medidas de seguridad que son más importantes que otras. So if somebody sees you, 20 years experience, not using the face shield, they will likely think that they don't need to wear the face Digamos, shield either. si alguien te ve a ti que tienes 20 años no usando la carátula, digamos, usando el esmeril, lo más probable ellos van a pensar también que tal vez para ellos no es importante, no es necesario, ya que vieron una persona con mucha experiencia en hacerlo. And we have to get the person to work on the habit until it becomes the new normal. Y tenemos que ayudar a esa persona que comience a trabajar en los hábitos para que se vuelva este nuevo hábito el normal para ellos, ya no el hábito anterior. Do you all wear a seatbelt when you're driving the car now? ¿Usan un cinturón cuando conducen su auto? Does it feel weird or uncomfortable now if you don't have the seatbelt on? ¿Se siente extraño y a veces no confortable si no lo estás usando? Just get a cab in Shanghai sometime. Vayan a Shanghai algún día y entren en un taxi. They've got a cover on the back seat so you can't get the seatbelt in. Tienen algo en el asiento de atrás donde no puedes llegar a usar el cinturón. Es como una manta o algo así. And the cab driver is trying to be really friendly, so he keeps turning around, offering me cigarettes, offering me a drink. Do I want to watch a DVD? Y el taxista está muy amable, quiere ayudarte, quiere ser muy amable contigo y te está preguntando, oye, ¿quieres agua? ¿Quieres un DVD? Algo así, me sigue haciendo preguntas. No, I said, no, I just want to wear a seatbelt. I want you to watch the road. No, lo único que quiero es que uses que yo pueda usar mi cinturón y que tú veas la carretera. So we've eventually got to get this person to feel like we do when we don't have the seatbelt on when they're at the grinding. Tenemos que ayudar a esta persona a que sienta similar a lo que sentimos nosotros cuando no usamos el cinturón, que sienta lo mismo cuando no está usando la carátula al trabajar con el esmeril. Now, for the person who is making the exception because of rushing, frustration, and fatigue, para aquellas personas que están haciendo una excepción sobre la prisa, frustración y la fatiga, we need to get them to self-trigger on the decision that's being caused by one or more of those three states. Tenemos que comenzar a que hagan una buena decisión sobre el por qué estos estados están causando estos problemas. And usually, if we can get people to self-trigger and stop, come back to the moment and think. Si podemos lograr que las personas piensen por un segundo y reconozcan estos estados por un segundo, they will realize that the only reason they are making the exception is because of the rushing, frustration, and fatigue. Van a poder darse cuenta que la única razón que están haciendo esa selección es porque han caído en prisa, frustración o fatiga. But that's the problem with rushing, frustration, and fatigue. Especially when you're in a rush, you don't stop to think. Ese es el problema con estos estados, digamos, como la prisa, donde no paras un segundo para pensar por qué estás de prisa. One of the consultants who used to work for us up in Canada, his name is Mike Coulter. Un consultor que trabajaba antes para nosotros que se llama Mike Hilton. He lost his right arm and his right kidney in an electrical contact accident with 7,200 volts. Perdió su brazo derecho y también un riñón en un choque eléctrico con 72,000 7,200 volts. 72,000 voltios. He said the only reason we were rushing was
was because we wanted to get to the lunchroom so we could finish our card game before the weekend. Dice, la única razón que yo estaba deprisa era porque queríamos regresar al break para poder terminar nuestro juego de cartas ese día. If you said if you just had to stop and thought for a second, this never would happen. Si hubiera nada más parado y pensado un segundito, esto nunca hubiera sucedido. And then we will get the safe behavior without having to resort to progressive discipline. Entonces vamos a poder llegar al comportamiento seguro sin tener que llegar a medidas, digamos, de estrictas y de básicamente meter a la persona en problemas. Okay, so which do you think this? I'm going to show you a slide here. Do you think this is normal or do you think this is an exception? Okay, les voy a mostrar una diapositiva y quiero que piensen si esto es normal o piensan que es una excepción. Hopefully that's not normal, okay? Esperemos que no sea normal. Hopefully they are doing this and making an exception because they're in a rush to get that stuff up to the top. Ojalá esto sea una excepción, están deprisa para tratar de que esto llegue a la parte superior ahí más rápido. Okay? Okay, now, when you look at this one here, Cuando ves esta foto acá, this guy is just checking all of the valves and the pipes at the back of an oxygen truck. este es un camión de oxígeno y él está revisando los tanques y las válvulas que está aquí en la parte trasera del camión. So you can see where he's standing. ¿Ven dónde él está acá? This is what he's doing. Esto es lo que está haciendo. Now, as soon as he moves this hand to somewhere else, if his foot slips, he will have to hopefully be able to grab onto something before he falls. Ahora, ¿qué pasa acá? De pronto él suelta la mano aquí y si se resbala, va a agarrar otra válvula, ¿ok? Y la podría abrir. So I asked him if this is the way you normally do it, and he said yes. Y le pregunté a él, ¿esta es la forma normal en que lo haces? Y él dijo, sí, esta es la forma que siempre lo hago. So again, using the same critical error reduction techniques, Usando las mismas técnicas de reducción de errores críticos to prevent decisions that are negatively influenced or compromised by rushing, frustration, fatigue, or complacency. para prevenir estas decisiones creadas por cosas como prisa, frustración, fatiga, estas decisiones negativas. So that was sort of paradigm 8, 9, and 10 right there. Entonces eso fue más o menos paradigmas 8, 9 y 10 para cambios de paradigmas. Ajá. So let's look at why do people rush. Tomemos un segundo más y pensemos un poco de por qué las personas andan deprisa. Now, if you ask most people why do most people rush, the answer you will get is poor planning. Si le preguntas a la mayoría de las personas por qué las personas andan deprisa, la mayoría te va a contestar que es mal planeación, pobre planeación, no planear bien las cosas. But have you ever planned to rush? Pero les hago la pregunta, ¿alguna vez han planeado ir deprisa? Have you ever said, well, let's just stay here for another cup of coffee. That way when we get to the airport, we can plead with everybody to let us cut in, and we can run down the aisles with our roller bags so that we can sit there in the plane, soaked in our own sweat, going, yes, this is just the way I planned. Bueno, no voy a traducir como lo acaba de decir él, pero básicamente dice, ¿cuántas personas toman un café más simplemente para decir, ¿sabes qué? Vamos a entrar en prisa y bueno, tomemos un café más para estar de prisa y comienzas a correr por el aeropuerto y pasas enfrente de personas, se enojan contigo y llegas a sentarte y estás todo sudado y dices, wow, tal vez hasta un tercer café me habría tomado, ¿no? Para querer estar en más prisa. No, nobody does that. Nadie planea eso. But if you get
halfway to the airport and you realize that you forgot your laptop, Ahora, si vas or en you camino, forgot your cell phone, digamos que vas a mitad de or you camino al forgot aeropuerto your passport, y de pronto te das cuenta que has olvidado tu laptop, del you teléfono, now have to tu go home to pasaporte. get it. Ahora tienes que ir a casa por él. Now you will be pleading with everybody in line. Ahora sí vas a estar And you llorando. will be running down the hall, dragging your roller bag. Déjenme ir enfrente de ustedes y vas a ir sudando y corriendo hacia el aeropuerto. And you might say, I can't believe I'm doing this again. Y de pronto tú piensas, wow, no puedo creer que hice esto otra vez, otra vez. So essentially there are only three reasons that people rush. Básicamente solo hay tres razones por qué las personas andan deprisa. You do something that makes you rush, either your poor planning or making up time for a performance error. Básicamente tú haces algo que te lleva a apresurarte, ya sea error de desempeño o mala planificación. Somebody else does something that makes you rush, either their poor planning or making up time for a performance error. Como lo ven, alguien más se lo hace y ellos planifican mal y te llevan a cometer un error de desempeño o rendimiento. Or the equipment or the environment does something that makes you rush, an unexpected long line, traffic jam, something like that. O el equipo te lleva, o el entorno, el clima te lleva a circunstancias fuera de tu control. Now, rushing in the self area is either your poor planning or making up time for a performance error. Entonces, en el área propia, obviamente es tu mala planificación o un error de desempeño. Now, when other people make you rush, Ahora, cuando otras personas te hacen ir deprisa, or sometimes it's the equipment or the a environment, veces es el equipo o el entorno, but if you didn't even bother to check your app to see what the traffic was like, because normally it's okay at this hour, pero si en ese momento no revisaste tu Waze o algo para darte cuenta de que, digamos, en este momento, normalmente no hay tránsito en este momento, pero si hubieras revisado te hubieras dado cuenta que hoy día te iba a tomar más tiempo. then you're back in the self area. Entonces lo que pasa es que en ese momento regresas al área propia, fue un error de desempeño propio. So, when you think about the percentages, Cuando piensas en los porcentajes acá, do you think it's the self area is 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, or 90 to 100? cuando es en el área propia para ti mismo, ¿qué cantidad crees que es en el área propia? ¿50 o 90, 100? ¿Ya ven los números? 90. Most people we've asked, about 5,000 so far, have said 90 to 100 is going to be in self area. Para la mayoría de las personas dicen que es un 90, un 100% cuando cae en el propio. So, Entonces, most of the reasons that we rush are not because we plan to rush. digamos, la mayoría de cuando nos pasa esto no es porque estamos planeando ir deprisa. Is that we were making up time for a performance error. Básicamente estamos tratando de qué? De recuperar tiempo porque hicimos un error de desempeño. You're going to have to read this. Read it or to tell you what it says? Well, you can tell them what it says. Tell what? Just read it. Ok. Desafortunadamente muchas personas piensan que la prisa se debe principalmente a una mala planificación, como veníamos diciendo, pero a menos que su plan permita errores de desempeño y pérdida de tiempo, ¿puede solucionar la prisa simplemente con una mejor planificación? ¿Alguna vez ha planeado levantarse temprano en caso de que no pueda encontrar las llaves de su automóvil? ¿O irse temprano en caso de que olvide su computadora portátil y solo se dé cuenta cuando esté a medio camino del trabajo? So unfortunately, better planning alone will not eliminate rushing caused by performance errors. And that is a performance error caused by rushing. Este es un Fall error in the de translation. desempeño por parte de Paul por estar deprisa.
Perfect timing when we didn't plan it. Fue perfecto planeado, pero no lo planeamos. Que sucediera esto. Okay. And you're also going to likely be a bit frustrated because of the error you just made. In other words, I forgot my laptop, now I got to go back and get it, right? Es muy probable que vas a estar también un poco frustrado porque ahora tienes que regresar por tu laptop y ahora comienzas a entrar en otros estados. So we definitely have to self-trigger before we make this thing any worse. Entonces tenemos que autodetonarte en ese estado para que esto no se vuelva peor. Okay, so the last part here La última parte aquí is now about extending these concepts to all performance errors. Entonces lo que vamos a hablar ahorita en esta última partecita es el llevar estos conceptos a todo tipo de errores de desempeño. So there's two types of performance errors. There are static performance errors where you're not moving. Básicamente hay todos los tipos de errores de desempeño, uno donde no te estás moviendo. And then there's the errors you can make, dynamic performance errors, when you are moving or things like fork trucks are moving around you. Y después están los que le llamamos errores de rendimiento o desempeño dinámico, donde sí se están moviendo tú o si no equipos en movimiento. So, we're not talking about errors you make when you are learning something new. No estamos hablando de errores que cometes cuando estás aprendiendo algo nuevo. Everybody makes mistakes when they are learning something new. Todos están así cometiendo errores cuando están haciendo algo nuevo. But how much time do you get to spend every day or every week doing something new? Ahora, piensen en las actividades que hacen todas las semanas. ¿Cuántas actividades a la semana hacen que realmente son nuevas? I mean, you know, get up, make coffee, eat Despiertas, breakfast, haces café, shower, get dressed, drive to work. conduces al trabajo. Do you need to ask anybody directions for how to get to work? Tienes que preguntarle a alguien cómo llegar al trabajo, o sea, direcciones. So, what would you say in terms of your life? How much time do you spend every day or every week doing something you know how to do well versus doing something new? Do you Ahora, dice, ¿cuánto tiempo pasas semanalmente haciendo lo que sabes bien en lugar de aprender algo nuevo? Sería 95 versus 5, 80 versus 20, que es el número que creen ustedes. In other words, do you think it's 80-20? Do you think it's 85-15, 90-10, 95-5? ¿Qué número piensan que puede ser? Well, I don't know if you have this expression in Spanish, No sé si hay esa expresión en español, but in English, when you walk into the company or to the office and you say, "Hi, how's it going?" cuando tú entras y a una empresa en Estados Unidos dices, hola, ¿cómo están? The answer is same old, same old. Siempre dice igual que siempre, ¿no? Lo mismo. Did you have the same in Spanish too? Same thing? Más o menos, no pensante like that. So, again, I'm not sure what's happening with the projector there, or what you did involved, but most of the people we asked are saying 95-5 or 90-10. La mayoría de las personas dicen que 95% son cosas normales que siempre hago, versus 5% cosas nuevas que estoy aprendiendo. So why do we make mistakes Entonces, ¿por qué when we know what we're doing? cuando sabemos lo que estamos haciendo? Can you think of a mistake you have made when you weren't learning something new? ¿Puedes pensar de un error que cometiste cuando no estabas aprendiendo algo nuevo? That was not caused by rushing, frustration, fatigue, complacency, or a combination of No those. fue creado o no fue causado por uno de los cuatro estados o una combinación de los cuatro estados. So, Entonces, what I would like you to think about is every performance error you have made. quiero que piensen en lo siguiente: todos los errores de desempeño que han And cometido does it follow this new state to error? de estado de error. So you can't stop the first
two, the complacency leading to mind not on task. That is just the way our brains are hardwired with the reticular activation system. Básicamente Larry dice que no podemos detener la complacencia que te lleva a la mente, no la tarea. Eso ya es como nuestra mente está creada, no lo podemos detener. So that could lead to a small performance error. Eso te podría llevar a un pequeño error de desempeño. You just walk out to the car, you realize you forgot your phone, now you gotta go back in the house to get it. Sales de la casa, vas al auto, le das de pronto cuenta que dejaste el teléfono y regresas un poquito apurado por tu teléfono. You'll make about 15 to 50 of those little mistakes every day. Al día vas a cometer unos 15 a 50 de esos tipos de errores bien pequeñitos al día. Stayed at this hotel now for 2 days. Yo me he quedado en este hotel por 2 días ya. The elevators are still in the same spot. Los elevadores todavía están en el mismo lugar. I've walked out of my hotel room the wrong way 3 times. Y A little bit of frustration. porque en ese momento no piensas mucho de ello, causa un poquito de frustración. But then if you walk out to the car and you don't have your phone, Pero you'll walk back to the house a little bit faster than you walked out to the car. Pero digamos, vas saliendo de la casa y vas de regreso por tu teléfono. Cuando regresas, o vas tal vez un poquito más rápido de lo que harías normalmente y vienes de regreso un poquito más frustrado de lo que venías saliendo. So just a little bit of frustration. Un poquito de prisa y frustración. You could have actually self-triggered on a little bit of frustration. Digamos, a lo mejor podríamos concientizarnos o crear un autocontenedor ahí en la frustración. But because you make so many of these little mistakes every day, it's not new or different. Pero porque haces tantos de estos 15, 50 de estas cosas pequeñitas al día y ya no es algo nuevo o diferente. Entonces le cuesta mucho al filtro reconocerlo. So it gets filtered out by your reticular activation. Básicamente el filtro ya no lo es. Digamos, el filtro te hace no verlo. But you can certainly self-trigger on the rushing. Pero sí puedes autodetonarte o crear conciencia en la prisa. Even if you didn't self-trigger on the frustration, you can certainly self-trigger on the little bit of rushing. A lo mejor no viste la frustración, pero podrías crear conciencia en la prisa, un poco de la prisa. Now, if you have to move or go faster than you're used to going for any length of time, Si tienes que ir más rápido de lo que normalmente tienes que ir por un cierto tiempo mayor a lo que normalmente lo haces, it will lead to some fatigue. va a llevar a un poquito de fatiga. So you could self-trigger on the rushing, you could certainly self-trigger on the frustration, the rushing, and the fatigue. Podríamos crear un poquito de conciencia o autodetonarnos en la prisa o la fatiga, ¿okay? Before it leads to another error, Antes que nos lleve a cometer otro error, which will then cause more frustration and even more que rushing, después va a causar más frustración y más prisa, which you could self-trigger on definitely before it became a much more serious y en ese error. momento tendrías más oportunidad de concientizarte o crear conciencia en esta frustración y esta prisa mayor. Ahí grande, rojo, con una pirámide Before it becomes something serious. antes de que se vuelva algo serio. So almost all men, Hacer la fatiga para pararlo en ese momento, before it starts another error, antes que comience otro error wow, and another error, y otro error, self-trigger.